Muy buenos días y muy buenas tardes y muy buenas noches, depende de donde usted esté. Nuevamente aquí su hermano en Cristo, Ray Regalado, para continuar con esta serie titulada Principios del Reino. Ya hoy vamos a entrar en el tema número 19 con el título La Ley y el Reino de Dios. Es una continuación del video anterior, así que si usted quiere entender bien el tema de hoy, le invito a que vaya y busque el tema número 18. Mis queridos, cuando hablamos de este tema es algo bien interesante porque a veces trae polémicas, a veces trae cosas así buenas para algunos, pero para otras cosas agrias y malas. Vamos a ponerlo en la mano del gobernador del reino, que es el Espíritu Santo, para que Él sea quien nos dirija y Él sea quien nos enseñe acerca de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Oramos. Nuestro Padre y nuestro Rey que estás en el cielo, en esta hora, oh Dios, nuevamente estamos aquí para ponernos en tus manos y pedirte de una manera muy especial que tú nos bendigas, que nos llenes, oh Dios, del poder del cielo y que al estudiar tu palabra ella pueda penetrar en nosotros y enseñarnos y llenarnos de fe para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hasta aquí, mis queridos, voy a tratar de resumir brevemente lo que hemos hablado acerca de la ley de Dios, las leyes en el reino de Dios, para entonces entrar a un segundo aspecto de lo que significa la ley en un reino. Las leyes están integradas, como ya hemos visto, en todo lo que Dios hizo en la creación, están inherentes a todas las cosas que Dios hizo. Todo lo que existe en el ámbito natural opera de acuerdo con estos principios inherentes que ya hemos mencionado. Lo mismo es cierto en el reino espiritual. No hay ninguna diferencia. El reino de los cielos es como cualquier otro sistema de gobierno en este sentido, ya que tiene leyes para protegerlo y asegurar que funcione de acuerdo con la intención que Dios lo ha formado. Es importante esto. Las leyes establecen el reino de Dios y estas leyes se pusieron en práctica mucho antes de que llegara el primer ser humano a esta tierra. Así que esa expresión que a veces escuchamos, oh no, porque la ley fue dada a los judíos. Oh mis queridos, la ley de Dios existe antes de que este planeta existiera. La ley de Dios representa su carácter. Es como opera su reino y su reino se ha establecido para siempre, dice la Constitución del reino. Sin embargo, muchas veces a menudo tenemos la arrogancia, la presunción de cuestionar a Dios, desafiarlo acerca de sus leyes y la forma en que Él dirige todas sus cosas en el reino de los cielos. Mis queridos, el personaje bíblico Job, que es muy conocido por la mayoría de nosotros, intentó una vez esto, lo que le estoy diciendo, y le valió una severa reprimenda del rey. Afligido por una sarna que le cogió todo el cuerpo, la muerte de sus hijos, estaba siendo criticado por sus amigos, por su esposa, lo instaron a confesar sus pecados delante de Dios. Job resistió, exigiendo presentar su caso ante Dios mismo. Job sabía que él era inocente de cualquier cargo o fechoría y no podía entender por qué él estaba sufriendo tanto, por qué él había perdido todo. En su dolor y en su indignación, Job terminó tratando de decirle a Dios algunas cosas. Y escúchenme bien, hermanos y amigos, ¿quiénes somos nosotros para aconsejar a Dios? Job pensaba que él lo podía hacer. Fue entonces cuando Dios habló y ajustó el pensamiento de Job. Job 38, versículos del 1 al 5 y el versículo 33 encontramos lo siguiente. Y Jehová respondió a Job
desde el torbellino, y dijo: ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Wow, bien directo a Job. Ciñe ahora tus riñones cual varón. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Decláralo si tienes inteligencia. ¿Quién determinó sus medidas? Wow, pregunta difícil es esta. Ya que tanto sabes, ¿quién extendió sobre ella el cordel? ¿Conoces tú los estatutos de los cielos? ¿Dispondrás tú de su dominio en la tierra? Mis queridos, Dios estaba diciéndole a Job, en otras palabras, ¿cómo te atreves a preguntarme acerca de mis leyes? Ni siquiera estabas cerca cuando las hice. ¿Quién eres para desafiarme? No sirve de nada que un producto desafíe al fabricante. ¿Por qué hiciste las cosas así y asá? Eso es lo que Job está diciéndole a Dios. Esa es la prerrogativa del fabricante. Por ejemplo, cuando uno compra un producto, vamos a suponer, uno compra un carro, esto viene con un motor, por supuesto, y esto viene con un manual acerca de qué tipo de combustible tú tienes que echarle a este carro. Y tú debes aceptar la ley o el manual que se está entregando con el carro para que el tipo de gasolina que está allí registrado sea el tipo que tú uses, porque si no, no va a funcionar correctamente. Fue la decisión del fabricante, no tu decisión. Tú compras el carro, pero tú no decides qué tipo de gasolina le vas a echar cuando el manual te dice ya de antemano el tipo por el cual ese motor fue diseñado y la mejor gasolina para que ese carro funcione correctamente. Ese carro no va a funcionar, lo intente cuanto lo desee lo contrario, con ningún otro tipo de combustible, a menos que no sea el especificado en el manual. Por eso es, mis queridos, que es una tontería desafiar a Dios. Tratar inútilmente de cambiar sus leyes, cuando Él fue que la escribió. Las leyes de Dios estuvieron aquí mucho antes que nosotros y aún estarán aquí mucho después que nos hayamos ido. Por eso es, mis queridos, que las leyes están integradas en la creación y las leyes siempre conllevan consecuencia por violarlas. Siempre hay una consecuencia. Si intentas desafiar la ley de la gravedad al salir por una ventana, tirarte por allí, si no te para esa ventana, la ley de la gravedad te va a impulsar hacia abajo. Si sobrevives la caída, mis queridos, cuando violamos las leyes, no importa qué leyes sean, recibimos la penalidad de vida. Dios nos tiene para que nosotros estemos claros y entendamos sus leyes. Dios no tiene que juzgarnos, la ley lleva su propio juicio incorporado. Esto es bien interesante. Recuerda, la palabra del rey es ley en su reino. Ya esto lo estudiamos en videos anteriores. Cuando el rey habla, esa palabra se convierte en una ley. Cuando se escribe se llama testamento y cuando se repite verbalmente constituye un mandamiento. Así que, mis queridos, las palabras leyes que Moisés habló a la gente fueron los 10 mandamientos. Y las leyes relacionadas que se registran en los capítulos anteriores del Éxodo. Miren lo que dice aquí, en Éxodo 24, 3 y 4. Moisés regresó y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, todos los decretos, y todo el pueblo respondió a una voz: cumpliremos todas las palabras que Jehová ha hablado. Y escribió Moisés todas las palabras de Jehová, levantándose temprano de mañanas, construyó al pie del monte un altar y 12 estelas, conforme a las 12 tribus de Israel.
Así que, hermanos, como todas las leyes de Dios, los 10 mandamientos no son dictados religiosos. Esto no es algo que la religión manipula, ni les pertenece a ninguna iglesia, ni ninguna religión. Son leyes establecidas por el mismo Rey, por Dios mismo, para determinar cómo debe funcionar su reino natural y cómo los seres humanos deben relacionarse con Él entre unos y otros. Para esto Dios especificó claramente las leyes. ¿Cuál es el significado entonces de la ley? ¿Qué es exactamente la ley? Bueno, la palabra hebrea más básica para ley se llama la Torá, que también significa, además de ley, dirección e instrucción. Con el tiempo la palabra Torá se usó para referirse a todo el cuerpo de leyes que Moisés recibió de Dios en el monte Sinaí, y así se la pasó a todo el pueblo de Israel. Este uso de la Torá significa la ley, la dirección, e incluso significa la ley de Jehová, de Elohim, del Señor. En el Nuevo Testamento es interesante, en las escrituras griegas hay 2 palabras griegas básicamente que se usan para este mismo término, ley. La primera de ellas es nomos. La palabra nomos significa dividir, distribuir, también lo que está asignado, y poco a poco llegó a significar uso, costumbre y finalmente ley según lo prescrito por la costumbre o por el estatuto. ¿Por qué le menciono esto? Esta es la palabra de la cual obtenemos nuestra palabra en inglés que significa norma, la normativa, las normas de una institución. Lo que sea aceptado como norma en nuestra sociedad eventualmente se convierte en una ley en nuestra sociedad, generalmente. Si estamos, por ejemplo, expuestos a una determinada idea o comportamiento desacostumbrado en el tiempo suficiente, con el tiempo nos vamos a acostumbrar tanto que vamos a comenzar a aceptarlo, y una vez lo aceptamos, comenzamos a pensar en una norma o como una norma en nuestra vida, y una vez lo vemos como una norma, entonces comenzamos a esperarlo. Hay una expectativa, y una vez que se llega a una expectativa, se convierte en términos prácticos en una ley, incluso si nunca se establece legalmente como un estatuto legal, socialmente se ve como una ley. Mis queridos, dependiendo de la naturaleza, de la idea o del comportamiento, este proceso podría ser muy peligroso, porque la sociedad podría endorsar o normalizar el mal o la inmoralidad al no tener un sistema legal que pueda sellar y garantizar la normativa legalmente. Esto es precisamente lo que ha sucedido y está sucediendo en nuestra cultura occidental actualmente con respecto a cuestiones, por ejemplo, como derechos de homosexuales. ¿Qué es esto? El matrimonio homosexual, el aborto, el suicidio asistido, la investigación con células madres embrionarias y otras cosas similares que cuando la ponemos frente a la constitución del gobierno del reino de Dios, indiscutiblemente están en contra de los principios que aquí ya están estipulados y están bien claros. Las leyes de Dios están diseñadas para evitar que aceptemos y normalicemos el mal y asignemos la fuerza de la ley en nuestra sociedad. Amigo que me escucha, esta es la naturaleza protectora de las leyes. Evitan que las ideas y los comportamientos que son contrarios a la Constitución y al bien del Estado y a las personas se conviertan en una influencia dominante. Las leyes paran este tipo de pensamiento.
En otra palabra, las leyes de Dios están diseñadas para proteger a toda la comunidad. Este es uno de los propósitos de las leyes en el reino de Dios. Y es por esto que el pecado y la violación de la ley nunca afectan solamente a una persona o directamente a la persona involucrada, sino que afectan a muchas otras personas. Nunca es solamente a ti que te afecta el pecado, tú afectas indirectamente a todo el que está a tu lado. Es como un efecto dominó. Nuestras acciones, ya sean buenas o ya sean malas, afectan a todas las personas que nos rodean, de forma que quizás nunca vamos a saber hasta cuán lejos puede llegar esta influencia. Por ejemplo, cuando los israelitas estaban atacando la ciudad de Hai, ¿recuerdan esta historia? Cuando la conquista de la tierra de Canaán, el pecado de un hombre, ¿recuerdan Acán? Cómo él escondió un manto babilónico. Y lo que hizo una persona, cómo afectó a todo el pueblo por el pecado de una sola persona. Mis queridos, cuando estudiemos acerca del derecho legal espiritual, vamos a entender esto. Y vamos a ver cómo la comunidad de creyentes está protegida por la constitución del reino de Dios. Solo después que la comunidad israelita pudo lidiar con el pecado de Acán, fueron capaces de lograr la victoria. Y esto está, si ustedes lo quieren leer, en Josué capítulo 7 y capítulo 8. Léanse esos dos capítulos, ahí ustedes van a ver lo que el pecado de una persona puede tener, ese efecto dominó hacia todas las personas que los rodean. Las leyes de Dios tienen implicaciones personales con manifestaciones nacionales, mis queridos. Por ejemplo, otro significado de nomos, la palabra nomos, es el de una ley decretada, establecida por un Estado o por un gobierno. Esta definición se aplica perfectamente al reino de Dios. ¿En qué sentido? Para los ciudadanos del reino de los cielos, la Biblia, la Constitución, es el nomos, el decreto o la ley establecida del reino que estamos comprometidos a obedecer si queremos que nos vaya bien aquí en esta tierra. Es un error pensar en la Biblia como un libro religioso. Mis queridos, esto es algo, yo quisiera, no tengo ni palabra de cómo describirle esto. Este libro se relaciona con religión y no es un libro religioso. Es la constitución del gobierno de Dios aquí en la tierra. Esto tiene un testamento legal que nos da derechos espirituales. Esto tiene una implicación tan profunda que no nos daría el año entero hablando todos los días solamente de los derechos espirituales que nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios. Mis queridos, la segunda palabra que nosotros encontramos aquí en ley, en el Nuevo Testamento, es ethos. La palabra ethos significa costumbre, básicamente. Ahora, siempre que hablamos de algo como habitual, algo que se hace diariamente o comúnmente, estamos hablando de ethos. Esta es la palabra griega que también se relaciona con ley. Se supone que las leyes de Dios son habituales para nosotros, o se supone que esto debería ser así. Se supone que es una costumbre para nosotros no mentir, por ejemplo, no robar, no codiciar. Se supone que es habitual que nosotros perdonemos si nos hacen una falta, que amemos a nuestros enemigos tanto como a los demás. Esto se supone que sea así porque es una norma que ya está estipulada en la Constitución del reino. Esto es algo que no es tan formal para nosotros. No debería, mis queridos, no debería, porque deberíamos tener la mente del reino y no una mente pagana. De hecho, mientras que nomos significa la ley decretada y establecidas, el ethos se usaba para describir a la ley no escrita.
cuando algo no estaba escrito. Las leyes más poderosas de todas son las leyes que no están escritas. Wow, ¿cómo así? En cualquier cultura, las costumbres generalmente llevan la fuerza social de la ley, incluso sin un establecimiento legal formal. Sí, mis queridos. Las costumbres de todas las sociedades a menudo tienen una mayor influencia en el comportamiento de las personas que cualquier ley formal que esté en los libros. Hay leyes que están en libros en esta sociedad que personas ni la conocen. Es más, aquí en la sociedad anglosajona hay un dicho en inglés que es: if you don't know your rights, you have none. Si tú no conoces tus derechos, tú no tienes ninguno. Así hay personas que desconocen que hay leyes que lo protegen de acuerdo a ciertas cosas, pero al desconocer estas leyes es como si no existieran para ti. Y mis queridos, lo mismo es en el ámbito espiritual, en el reino de Dios. Dios nunca tuvo la intención, escúcheme bien, de escribir ninguna de sus leyes para nosotros. Espérense, no tiren piedras todavía. ¿Por qué? No quería que tuviéramos que leer para vivir. Escúcheme bien, mis queridos. No había una ley escrita cuando Dios formó el jardín del Edén. No había una ley escrita para Abraham cuando Dios lo llamó. No había una ley escrita para el pacto de Dios cuando estaba con Moisés. Sí, ellos conocían la ley de Dios, porque podemos leer la Constitución. Antes del Sinaí, todos estos preceptos ya estaban en el conocimiento mental de cada uno de los ciudadanos del reino, hermanos. No fue la primera vez cuando Él lo escribió en tabla de piedra, no, ya eso existía mucho antes, mis queridos. La intención del Rey del cielo era escribir sus leyes en nuestros corazones, que es nuestra mente, para que nadie tuviera que enseñarnos. Esto es algo maravilloso. Fue la rebelión de la humanidad y la separación de Dios lo que hizo necesaria que la ley se llevara a escritura. Ahora, necesitábamos algo para frenar nuestra naturaleza e instintos más bajos y evitar que nos destruyamos a nosotros mismos por el egoísmo incontrolado, la pasión y la violencia. Tanto así que casi 2000 años después que Dios creó esta tierra, Él tuvo que intervenir literalmente. Y luego 2000 años después, Él tuvo que destruir prácticamente la tierra y solamente 8 personas se salvaron. Oh, mis queridos, ¿por qué? Por el egoísmo de la naturaleza humana. La meta del Rey nunca ha cambiado y no va a cambiar. A pesar de la rebelión de la humanidad, su propósito original sigue en pie. Cuando dije de la destrucción, primero fue la destrucción del diluvio y luego tuvo que intervenir con la Torre de Babel. 2 momentos que para que estudiásemos por semanas eso. Cómo Dios tuvo que intervenir en el gobierno terrenal. Esto tiene una cláusula dentro del gobierno del reino. Porque es ilegal que alguien que le ha dado autoridad a otra persona luego interfiera, a menos que haya una cláusula dentro de la Constitución. Bueno, mis queridos, eso lo vamos a estudiar en otro video más adelante. Ahora, este propósito inmutable del Rey se cumplió en el nuevo pacto a través de Jesucristo, nuestro Señor. Dios pretendía que la ley fuera natural. Para comprender el reino de los cielos, también es importante comprender la distinción entre lo que es la ley natural y la ley escrita. Y para esto vamos a tomar nuestros minutos que nos quedan. Jeremías 31:33 nos dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová,
Daré mi ley, ¿dónde? En su mente. La escribiré, ¿dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que en primer lugar, la ley escrita es necesaria solo cuando la ley natural está ausente de nosotros. Si los seres humanos fuéramos respetuosos de la ley por naturaleza, no habría necesidad de tener una ley escrita, hermanos. Pero como ya hemos estudiado anteriormente, nuestra rebelión contra Dios destruyó el imperio de la ley natural en nuestras vidas. La gloria que Dios nos había dado se retiró de nosotros e hizo necesaria que Dios tuviera que escribir la ley y escribirla en piedras para el gobierno humano, para proteger la sociedad y contener el mal. Segundo, el propósito de la ley escrita es restaurar la ley natural a nuestra conciencia. Y debido a nuestra rebelión contra Dios, perdimos nuestro conocimiento instintivo de la comprensión de la ley natural, que Dios había puesto ya inherente en todo lo que había creado, incluyendo en Adán y Eva. Nuestras conciencias se corrompieron y nuestra semejanza con nuestro Creador se empañó y se distorsionó. Las cosas que eran naturales al principio, ahora se volvieron antinaturales. Por ejemplo, vamos a considerar la generosidad. La generosidad es una virtud, ¿verdad? Una cualidad positiva que admiramos en los demás y aspiramos en nosotros mismos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué aspiramos la generosidad? Porque no es un rasgo humano natural, al menos ahora no lo es. Dios nunca le ordenó a Adán, yo quiero que seas generoso, y lo puso allí en la Constitución. No, ya eso vino inherente en Adán. Dios, como su creador, lo creó generoso porque lo creó a su imagen y semejanza, y Dios es un Dios generoso. Así que, mis queridos, después que el hombre se rebeló, la humanidad se volvió codiciosa. Fíjense que esa misma mujer que Dios le presentó a Adán, que Adán quedó con la boca abierta, cuando ahora Dios le pregunta, después de desobedecer, ¿qué pasó? Ese mismo hombre ahora culpa a esa mujer que tanto la amaba desde que Dios se la presentó. Qué interesante. Mis queridos, la humanidad se volvió codiciosa, mezquina, desagradable, tacaña, atesoradora. Necesitábamos entonces una ley para restaurar nuestra conciencia al concepto de dadivosidad nuevamente. Tercero, la ley natural a veces se conoce como el espíritu de la ley. Esta expresión que encontramos en la Constitución. Esto refleja el deseo de Dios que sus leyes, las normas de su reino, se conviertan en las normas de nuestra sociedad. Recuerden, la tierra es una colonia del cielo y las leyes del Rey del cielo deberían aplicarse aquí, tanto como se hacen allá. Por eso Él dice, lo que tú ates en la tierra será atado, ¿dónde? En el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Las leyes producen sociedades porque determinan las relaciones sociales. Hay una diferencia entre lo que es la ley y el espíritu de la ley. Voy a tratar de terminar con esto. El espíritu de la ley se refiere a la intención original que Dios tenía, el propósito que estaba en la mente de nuestro Rey y Señor. Por lo tanto, el espíritu de la ley es la esencia inherente del propósito original y la intención como Dios creó la ley. Como tal, ese espíritu de la ley siempre es más alto y más amplio que la letra de la ley. ¿Qué estoy diciendo con esto? Es por esta razón que la mayor forma de la ley es la ley no escrita. La ley no escrita es un producto del espíritu de la ley. Cuando la ley tiene que ser escrita, es porque la gente es desobediente.
Escúcheme bien, cuando la ley tiene que escribirse es porque la persona es desobediente. La ley escrita es una señal de que la gente ha perdido de vista el espíritu de la ley, que la intención original. Entonces, ¿dónde está el espíritu de la ley? No hay necesidad de una ley escrita. Voy a decir esto con amor. Y siempre es mi costumbre, recuerden, en la mente del reino nosotros no hablamos de iglesia ni de religión, es lo peor. Yo amo a mis hermanos de mi congregación, que es la iglesia adventista del séptimo día. Pero saben ustedes, la única regla de fe de la iglesia es la palabra de Dios. La única. ¿Por qué tenemos como pueblo, y yo creo en esto, el espíritu de profecía? ¿Saben por qué? Porque el pueblo no estudia la palabra. Si el pueblo entendiera la Constitución, si el pueblo estudiara la Constitución, no habría necesidad de tener escrito el espíritu de la profecía, porque es un don del Espíritu Santo que se nos puede dar a cada uno de nosotros. Digo esto para que se entiendan por qué tiene que escribirse. Y el Espíritu Santo tuvo que tomar lo que ya está aquí del don de profecía para escribirlo, para que nosotros nos refrenáramos. Mis queridos, Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Cualquier nación es tan buena como las leyes que promulga. Las leyes producen la sociedad, por lo que cualquier tipo de sociedad que queramos está determinada por las leyes que tiene. Cuanto peor sean las leyes, peor va a ser la sociedad y la nación. Sin embargo, las malas leyes no causan el declive social y moral y espiritual de una nación. Simplemente reflejan una disminución que ya está en marcha en las mentes de la condición de los ciudadanos de esa nación. Mis queridos, es por eso que es tan importante para nosotros, que somos ciudadanos de ese reino, recuperar nuestra comprensión del espíritu de la ley natural. La ley natural es el principio operativo, fundamental del reino de los cielos. Las leyes del rey protegen, perseveran y preservan no solo su reino, sino también los beneficios y privilegios del reino que están reservados para los ciudadanos del reino de Dios. Así que resumo con esto, mis queridos. La expresión que encontramos aquí en Éxodo 20:20, y dijo Moisés al pueblo, no temáis. Esto es después que él recibe la ley de Dios en las tablas de piedra. Dice, no temáis, pues para probaros ha venido Elohim, a fin de que el temor a él esté ante vosotros. Y escuchen, de modo que no pequéis. ¿Tú quieres vivir una vida sin pecado? ¿Cómo? Eso es posible. Lo dice la Escritura. Si tú quieres vivir sin pecar, tú debes temer a Dios. ¿Y saben lo que es el temor a Dios? Génesis 22, del 11 al 12, hay una historia de Abraham cuando Dios le pidió sacrificar a Isaac. Y cuando lo llevó allí al monte Moria a sacrificarlo, que ya estaba para clavarle el cuchillo, dice el versículo 11 y 12, el ángel de Jehová lo llamó desde los cielos y le dijo, Abraham, Abraham. Y él dijo, heme aquí, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada. Le dijo, pues ya conozco que eres temeroso de Dios. Mis queridos, temer a Dios es obedecerle a Dios. Y las leyes están en el reino para que nosotros le obedezcamos a nuestro Rey, para protegernos y vivir en libertad en el territorio que Él nos ha dado. Yo te pregunto en esta hora, ¿quieres tú decirle a Dios, tu Rey, Señor, yo quiero guardar tu ley, no para salvarme porque ya tú me salvaste en la cruz del Calvario, quiero guardarla porque quiero vivir en libertad en la tierra que tú me has dado? Si tú quieres decirle eso al Señor, te invito a orar conmigo en esta hora. Padre, estamos aquí con la constitución del reino.
hay un grupo de tus hijos, ciudadanos de tu reino, que tal vez estaba en desconocimiento de lo que es la ley de Dios. Oh Padre, tú la has dado para protegernos, tú la has dado para cuidarnos, tú la tienes allí para que legalmente lo que dice la Constitución pueda ser efectiva en nosotros. Y como tú has expresado aquí en Éxodo, para que nosotros no pequemos. Oh Señor, escríbela en nuestra mente. Que no solamente esté en la letra, pero que nosotros podamos tener el espíritu de la ley, para que podamos vivir vidas en libertad, para gloria de Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.